primer mesa va a cerrar esta primera ronda de intervenciones. Él es doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestro en Administración Pública también por la London School of Economics and Political Science y actualmente es profesor investigador de la División de Administración Pública adscrito al CIDE en su región centro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y ha tenido participación como académico invitado en la Lyndon Johnson de la Universidad de Texas en Austin y es experto, asesor y consultor para distintas organizaciones de gobiernos municipales, estatales, internacionales y de la sociedad civil. Muchas gracias. Adelante, Oliver. Gracias, Alejandro. Puedo tener una presentación por ahí que les pasé. Muchas gracias. Quiero que por favor hagamos un ejercicio. Bueno, después de estas dos intervenciones me ponen la barra muy alto, entonces voy a tener que hacer mi mejor esfuerzo, cosa que casi nunca hago. Imaginen ustedes que son unos funcionarios públicos que tienen la encomienda de llevar a cabo o de implementar un programa público, ¿no? Y ustedes están atendiendo la solicitud de una persona y esta persona es un ciudadano cualquiera, llega con ustedes y les pregunta, mira, quiero entrar a este programa, ¿no? Ayúdame. Ustedes ven su expediente y ven que les hace falta un documento muy importante. No le pueden dar acceso a este programa por alguna razón de documentación. La persona le responde, licenciado, por favor, mire, realmente necesito entrar a este programa. ¿Ustedes le harían este favor a la persona? A ver, ahí está, perdón. De acuerdo a lo que nos dice Fernando y de acuerdo a lo que también nos han dicho otras investigaciones, usted le podría hacer el favor a esta persona por varias razones, ¿no? Uno, por ejemplo, le recordó a usted cuando era joven. O, por ejemplo, cuando estuvieron platicando entre ustedes, encontraron que había una persona en común y entonces lo quiere ayudar. O también puede ser que la persona despertó simpatía en usted y por lo tanto usted la va a ayudar. Bueno, lo que nosotros hemos estado haciendo durante un tiempo es tratar de entender cómo las ventanas de interacción entre el Estado y la ciudadanía juegan un papel muy importante en la discreción de los servidores públicos, pero también en la forma en la que el servidor público y el ciudadano negocian la relación. ¿Sí me voy a entender? En este sentido, por ejemplo, cuando nosotros estamos siendo funcionarios públicos y nos piden que por favor les hagamos un favor, ¿ya se escucha mejor? Que por favor les hagamos un favor, hay muchos otros factores, además de las reglas, hay muchos otros factores que nos van a permitir modificar el significado de esa interacción y nos van a dar los argumentos necesarios o racionalizar la situación para poder brindarle a esa persona ese servicio, aun cuando pueda ser en algunos casos una cosa indebida, ¿no? En este caso, el ejemplo que les puse fue algo muy sencillo, muy ingenuo quizá, pero habrá muchos otros tipos de interacciones entre el Estado y la ciudadanía donde las cosas pueden tener un poco más de complicidad y un poco más de, digamos, una relación que pueda ser vista como algo corrupto. Voy a centrar mi ponencia entonces en la necesidad de pensar en estas ventanas que son riesgos y son oportunidades. Ahora bien, me estoy alejando un poco de estos grandes actos de corrupción que los medios han capturado nuestra atención y me voy a meter un poquito en esas pequeñas rutinas que muchas veces son inapreciables, no tienen mayor importancia, pero que juntos van formando poco a poco esta, digamos, idea de las ventanas entre el Estado y la ciudadanía. De acuerdo al INEGI, bueno, y aquí Adrián ya nos dijo muchas estadísticas por la mañana, pero de acuerdo al INEGI, un 62% de las personas creen o han escuchado que en el trámite que ellos realizan día a día existe corrupción. Si agarramos, por ejemplo, las estadísticas del Barómetro de las Américas, nos va a decir que por lo menos el 30% de las personas aceptó haber participado en un acto de corrupción. Y si nos comparamos con el resto con otros países que también el Barómetro de las Américas evalúa o revisa con sus encuestas, estamos en el cuarto lugar, solamente por debajo de Bolivia, Haití y Paraguay. Bien, el dato más interesante, de hecho, es que
el predictor más importante para justificar la corrupción, porque déjenme les digo una cosa, en realidad nosotros como mexicanos no justificamos, según las estadísticas, no estamos dispuestos a justificar pagar una mordida, por ejemplo. Solamente 2 de 10 personas lo justifican. El resto dice que pues esto no es, digamos, no es una acción que deba ocurrir o es moralmente reprendible, en fin. Sin embargo, estamos muy bien preparados para justificar pagar una mordida si nos tocó participar en un acto donde tuvimos que pagar una mordida. Ya lo mencionaba Fernando, ¿no? Es decir, si nosotros nos tocó tener que participar en este evento, lo vamos a justificar. Vamos a evitar completamente esto que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, ¿no? No nos gusta, moralmente es reprendible, pero si nos tocó participar, entonces lo vamos a justificar. Y de esa forma, en la medida en que más expuestos estemos a estos pequeños actos de corrupción, mejor preparados vamos a estar para justificarlas. De acuerdo también con el INEGI, de 10 personas que sufrieron un acto de corrupción o que estuvieron envueltos en un acto de corrupción, 80%, 82% no denuncia el acto. Y una de las razones más importantes, sobre todo para los hombres, no para las mujeres, eso es muy interesante, pero sí para los hombres, es porque dice haber obtenido algún beneficio de digamos, interacción, ¿no? No con esto que existan algunos, digamos, determinismos de género, pero lo interesante es que, en efecto, el hecho de que nosotros hayamos tenido un, digamos, beneficio de esta relación que tenemos con el Estado, también nos motiva a no estar preparados para denunciar. Bien. Así entonces vamos formando poco a poco la cultura o la cultura ciudadana y del Estado en la manera en la que nosotros nos vamos interactuando con el gobierno en los muchos, muy diferentes trámites. A mí me dejó impresionado el número de trámites que señalan en el INEGI que tenemos anualmente, millones y millones de trámites tenemos que hacer como ciudadanos mexicanos, se registran que los ciudadanos mexicanos hacen con el Estado. Imagínense que cada uno de estos millones y millones de trámites, pues un porcentaje importante estuvo envuelto en algún acto de corrupción o se le pidió una mordida. Vamos haciendo algunos ejercicios, este es un estimado muy bajo, pero el costo promedio de un acto de corrupción en México son 2,200 pesos, ¿no? Si nos vamos a las estadísticas del Barómetro de las Américas, que además es una estadística bastante, digamos, es un subestimado, yo creo, de lo que realmente ocurre, y somos 119 millones de mexicanos, solamente 3 de cada 10 participamos o aceptamos participar, estamos hablando de pues, una cantidad de 35 millones que pagó esta cantidad. Si lo sumamos al año, pues tenemos 79,000 pesos, por lo menos en este estimado que yo creo que es bajo, 79,000 millones de pesos que se van en actos de corrupción. Si lo ponemos un poquito, si lo dimensionamos de otra forma, esto es 10 veces lo que se fue en la estafa maestra de Veracruz, tal cual como fue registrada por el equipo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y por Animal Político. Entonces, no es poca cosa querer participar en el combate a la corrupción, tratando de conocer lo que ocurre en esas pequeñas ventanas de interacción entre la ciudadanía y el Estado. Bien, hicimos nosotros un pequeño estudio con funcionarios municipales y les pedimos, los pusimos enfrente de ciertas situaciones, ventanas de interacción, y les pedimos que por favor nos dijeran qué tan corrupto creen que es esta situación, qué tanto se justifica, qué tanto lo denunciarían y qué tan dispuestos estarían ellos a realizar el favor. Las ventanas de interacción que nosotros usamos fueron muy sencillas. Por ejemplo, una es la que les comenté al principio, ¿no? Tú eres un servidor público, llega alguien con un expediente incompleto, ¿le harías o no le harías el favor, ¿no? Otra sería, por ejemplo, que un funcionario le pregunta a otro, oye, ¿sabes qué? Esta compra vamos a hacerla por otro lado en lugar del procedimiento de compras normal, porque, y tiene una razón, una justificación al respecto.
Otro de las cosas que también les preguntamos es, bueno, ¿qué opinan sobre, por ejemplo, si su compañero les dice, oye, ¿sabes qué? El dinero o el presupuesto para viáticos se nos agotó, mejor reetiquétalo como agua y café, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que los pusimos a valorar, entre otras cosas. En términos normales, lo que vimos es que la gente, los funcionarios públicos municipales, en efecto, este tipo, en conjunto y en promedio, este tipo de cosas la veían más o menos como algo corrupto, no se justificaba, sí estarían dispuestos a denunciar y no harían el favor, ¿ok? Pero cuando agarramos a otro grupo y les dimos una narrativa un poquito diferente, por ejemplo, al de compras, ¿no? El de compras al final del diálogo que ellos tienen, el de compras le dice, hagamos esto porque de esta forma vamos a beneficiar a pequeños proveedores que de otra forma no podrían participar, ¿no? O bien a la persona que está en ventanilla, que le dice el funcionario, ayúdame con este trámite, porque si me ayudas, esto va a favorecer a los más pobres, por ejemplo. Si le damos esa narrativa, encontramos que la gente comienza a ver el mismo acto un poco menos corrupto, un poco más lo va a justificar, un poco menos lo denunciaría y no haría el favor. Aplicamos otra narrativa, que es la de la rigidez, y esa la conocemos todos, ¿no? Es una de las principales racionalizaciones que usamos para poder dar mordidas, que es que el trámite es muy complicado, que es muy estricto, que es imposible cumplir con las reglas. Oye, cómpralo por fuera porque si lo compras por dentro, esto nunca va a salir, ¿no? Bueno, cuando ponemos esa otra narrativa, encontramos también que el mismo acto se comienza a percibir un poco menos como corrupción, se justifica un poco más, no lo denunciarían y tampoco harían el favor. El punto aquí es muy importante. Llegar a la normalización de actos, como ya lo han mencionado todos aquí en el panel, es sumamente fácil. Y también lo contrario, como tú mencionas, es mucho más fácil de lo que nosotros estamos dispuestos a pensar. Pero es muy fácil normalizar los actos con un simple cambio de narrativa. La misma cosa que le ponemos a los funcionarios públicos, una sola oración que reenmarque y le ponga un significado diferente a esta interacción entre el Estado y la ciudadanía, puede hacer que la misma cosa se perciba de diferente forma y por lo tanto estemos dispuestos a participar en un acto que claramente es un acto que no debería ocurrir o que podría ser resuelto de otra forma. Entonces, ¿qué hacemos al respecto, no? Porque ya hemos dicho, estamos nosotros en un foro donde hay un buen número de ustedes son sociedad civil y otros son funcionarios públicos gubernamentales, entonces queremos saber qué podemos hacer. La buena noticia es que ya han habido algunos casos muy interesantes para poder manejar y administrar estas ventanas de interacción entre el ciudadano y el Estado. Y pasan todo el tiempo, pero de forma inadvertida. Nosotros nos dimos cuenta de un programa en Guadalajara, no sé si conozcan un programa que después fue implementado en la Ciudad de México, donde pasaban los agentes de movilidad para multar o para sancionar a las personas que se estorbaran la banqueta o que se estacionaran mal en algún lugar. Bueno, en Guadalajara ese es un programa que ya comenzó en la administración en turno muy al principio y se la tomaron muy en serio. Y en realidad es un programa que ya existía por ley, pero que no funcionaba. Precisamente estas reglas estaban ya escritas, pero no eran implementadas de esa forma. Lo que ocurría es que la gente, o lo que ocurría normalmente, y lo que vieron los gerentes públicos, es que el agente que iba a poner la infracción se equivocaba sistemáticamente en el llenado de su boleta, ¿no? Y entonces el ciudadano podía ir después a recursar esta boleta porque tenía un error, oye, esta no es mi placa, entonces el ciudadano pues evitaba la sanción económica o la pena, ¿no? Estos errores eran sistemáticos y era ya muy claro incluso quién los hacía y cómo los hacían y cuándo los hacían, ¿no? Entonces la pregunta es, pues no tenemos capacidad de estar monitoreando cada uno de los agentes, porque los agentes tienen también su ámbito de discreción y están tocando con la ciudadanía todo el tiempo. No podemos estar con una cámara, ¿no? Una alternativa era hacer algo más digital, ¿no? Con algunas cámaras o alguna aplicación, en fin, esa era una, pero siempre hay una forma de resolverlo a tu favor, ¿no? La otra forma que se les ocurrió es, pues vamos tratando de administrar esta ventanita. Y lo que vamos a hacer es una cosa que después nosotros conocimos como una táctica de política. ¿Qué significa esto? En lugar de, o más bien en combinación de,
las infracciones con sanción económica, vamos a poner unas cosas que se llaman apercibimiento, ¿no? Esto no es una multa, sin embargo, la persona también registra los datos del vehículo, también registra los datos de las personas, y entonces los agentes de movilidad, así es como se conocen, salen a campo y comienzan a interactuar con la ciudadanía, ¿no? Lo que descubrieron fueron dos cosas bien interesantes, y aquí nosotros aplicamos un pequeñito experimento controlado para saber si el apercibimiento tenía el mismo valor disuasivo que las infracciones. Nos dimos cuenta que en el corto plazo sí lo tiene. O sea, en el paso de una semana, el efecto de una infracción bien puesta es muy similar al efecto de un apercibimiento. Claro que si nada más pones apercibimientos, eventualmente el juego cambia y todo el mundo reajusta sus expectativas. Pero por lo menos en el corto plazo era efectivo para inhibir ese comportamiento. Pero lo más interesante y lo más importante es que esa ventana de interacción en palabras de los mismos agentes y de los ciudadanos cambiaba. Entonces, el agente dejaba de ser visto como ese policía malo, oportunista, que solo está esperando ver cuando alguien hace un error para ponerle una multa, y se convertía en un educador cívico, porque ya no tenía una cosa que costaba dinero, pero tenía que tratar de convencer a la persona de que no se estacionara ahí porque pues, las personas no pueden caminar por aquí, los peatones tienen que salirse a la calle, eso es muy peligroso, X y Y. Entonces, estos gerentes de programa logran hacer algo muy interesante, como les mencionaba yo, que es administrar estas ventanas de interacción de una forma donde la discreción del agente de movilidad pues podía, digamos, tomar un camino positivo en lugar de tomar siempre un camino, digamos, en contra de la política pública o un camino que pudiera estar minado con algún acto de corrupción. Entonces, 3 ideas nada más para llevarnos. Número 1, y 3 ideas que me gustaría poner para ustedes a su consideración. Las ventanas de interacción ocurren todos los días, al año ocurren millones de interacciones y la suma de estas pueden tener costos muy altos, como ya vimos. Las ventanas de interacción tienen un gran potencial para el bien y el para mal. Imaginen la discreción como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Así hay discreción también y los agentes que están operando programas tienen este tipo de discreción. Y número 2, administrar las ventanas de interacción podría dar grandes resultados en materia de combate a la corrupción, como es el tema que aquí nos ocupa, pero también para lograr políticas públicas más exitosas. Muchas gracias.